El motivo real detrás del cierre del espacio aéreo venezolano. Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Bienvenidos a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos con claridad y sin rodeos los hechos que están determinando la realidad política en el mundo. Aquí estudiamos el trasfondo de cada acontecimiento, con argumentos y contexto, para entender lo que realmente está en juego. Gracias por conectarse a este nuevo episodio. Hoy analizamos uno de los episodios más tensos y reveladores de la política hemisférica reciente: la decisión de Estados Unidos de considerar cerrado en su totalidad el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela. Las advertencias del presidente Donald Trump y el efecto dominó que ha puesto en jaque la conectividad regional, las operaciones comerciales y la seguridad aérea en el Caribe. Lo que está ocurriendo no es un simple diferendo técnico de aviación, es una crisis geopolítica fabricada durante años por el propio régimen de Nicolás Maduro. La degradación institucional, la penetración del narcotráfico en estructuras del Estado, la opacidad en los movimientos militares y la incapacidad del régimen para garantizar estándares mínimos de seguridad aeronáutica han convertido el cielo venezolano en un territorio incierto, impredecible y riesgoso para cualquier aeronave. El mensaje del presidente Trump fue claro, directo y deliberado. Abro comillas. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Gracias por su atención. Presidente Donald J. Trump. Cierro comillas. Un mensaje contundente que más que una orden ejecutiva funciona como una señal estratégica para múltiples actores, empresas, gobiernos y organizaciones criminales. Y aunque su lenguaje generó polémica, lo cierto es que Estados Unidos reaccionó a un deterioro que no creó, sino que heredó de años de colapso institucional venezolano, en los cuales Maduro permitió que el país pasara de ser un nodo aéreo internacional a convertirse en un corredor del crimen transnacional. El cierre de facto del cielo venezolano comenzó mucho antes del tuit presidencial. El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en ejercicio de sus facultades legales bajo el título 49 del Código Federal y la regulación 14 CFR 91.1609, advirtió que sobrevolar Venezuela representaba, abro comillas, una situación potencialmente peligrosa. Cierro comillas. Esta advertencia no surge por capricho político, surge porque el sistema internacional de aviación se rige por evaluaciones técnicas, análisis de riesgo y datos operacionales. Cuando un espacio aéreo pierde previsibilidad, cuando las comunicaciones no son confiables, cuando los radares presentan fallas y cuando el Estado pierde control efectivo sobre su territorio, los riesgos crecen. Venezuela, bajo el régimen de Maduro, cumple con todos esos factores. Esta advertencia estadounidense se sumaba a un contexto aún más delicado: un incremento en las operaciones militares norteamericanas en el Caribe, bombardeos contra embarcaciones vinculadas al tráfico ilícito y una presión creciente que involucra no solo al narcotráfico regional, sino a lo que Estados Unidos describe como estructuras criminales insertadas
en las instituciones venezolanas. En otras palabras, antes del anuncio de Trump, la crisis ya estaba declarada. Desde la perspectiva técnica, la Administración Federal de Aviación, por sus siglas en inglés FAA, no cierra el espacio aéreo de otro país. No tiene esa autoridad, pero sí puede cerrar el acceso de sus aeronaves a cualquier zona considerada peligrosa. Y es allí donde comienza el efecto dominó. Si la autoridad aeronáutica más influyente del mundo considera riesgoso sobrevolar un país, inmediatamente las aseguradoras aumentan las primas, las auditorías de riesgo se endurecen, los manuales de operación se actualizan y las aerolíneas internacionales reasignan rutas. No hace falta un decreto venezolano para que el mundo deje de volar por Venezuela. Basta con que ya no sea seguro hacerlo. Esa es la realidad. Y esa realidad no la construyó Trump, la construyó Maduro. Pero la complejidad del escenario no termina ahí. El cierre indirecto del espacio aéreo se intensifica porque otros actores internacionales tomaron decisiones similares. En entrevista con medios latinoamericanos, el vicepresidente regional de IATA, Peter Cerda, confirmó que España extendió la prohibición de volar sobre Venezuela hasta final del año. Esto afecta a las aerolíneas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra, que son un puente fundamental entre Venezuela y Europa. Esa ruta moviliza alrededor de 6.000 pasajeros a la semana y su restricción profundiza el aislamiento del país. Es un aislamiento que el régimen atribuye al terrorismo estadounidense, pero cuyas causas están en la degradación institucional venezolana. Mientras Washington y la Administración Federal de Aviación, por sus siglas en inglés FAA, instaban a extremar la precaución, el régimen de Maduro respondió con hostilidad. El gobierno venezolano revocó la concesión de 6 aerolíneas internacionales por no reanudar vuelos en un plazo de 48 horas, acusándolas de sumarse a acciones de terrorismo. La decisión anunciada por el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil afectó a compañías como Iberia, TAT, LATAM Colombia, Avianca, Turkish Airlines y Gol. Para el régimen, la seguridad de su espacio aéreo estaba, entre comillas, plenamente garantizada. Cierro comillas. Para las aerolíneas guiadas por normativas de seguridad y evaluaciones técnicas, no lo estaba. LATAM Colombia explicó públicamente que suspendía operaciones para proteger a sus colaboradores y pasajeros y que seguiría las indicaciones de la Administración Federal de Aviación, por sus siglas en inglés FAA. Otras compañías guardaron silencio, pero los hechos hablaban solos. Cuando un país se vuelve un punto rojo en los mapas de riesgo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, las decisiones corporativas suelen alinearse con los criterios técnicos, no con los políticos. Maduro podría declarar que todo es seguro, pero las aseguradoras, los pilotos y los manuales operativos dicen otra cosa. Es importante entender que esta dinámica no es excepcional. Estados Unidos mantiene restricciones similares sobre países como Siria, Corea del Norte, Irak y zonas activas de conflicto. Venezuela aparece hoy en esa lista no por ideología, sino por riesgo. Y ese riesgo nace de un régimen que ha permitido la penetración del crimen organizado, la infiltración de grupos armados, la coexistencia con rutas de narcotráfico
y la degradación de su infraestructura estatal. El cielo es solo la consecuencia visible de una crisis que lleva años incubándose en tierra. La narrativa pública subió de tono cuando, días antes del anuncio de Trump, el presidente estadounidense advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarían muy pronto contra narcotraficantes de Venezuela, mientras mantiene un despliegue naval de proporciones inéditas en el Caribe. No se trata de lanchas aisladas, se trata de una fuerza con portaaviones, buques de apoyo y miles de efectivos. En diplomacia militar, ese tipo de despliegue no se hace para enviar mensajes simbólicos, se hace para alterar decisiones políticas de alto nivel. En este contexto, Trump publica su mensaje sobre el espacio aéreo, y Caracas responde con una mezcla de indignación y contradicción. Por un lado, el ministro Diosdado Cabello defiende la soberanía venezolana diciendo que el gobierno decide quién entra y quién no al espacio aéreo. Por otro lado, el mismo gobierno presume que un avión con migrantes deportados desde Estados Unidos aterrizó con permisos especiales. La contradicción es evidente. El régimen quiere mostrarse fuerte, pero depende de autorizaciones puntuales incluso para procesos migratorios básicos. La suspensión de vuelos, además, golpea directamente a los venezolanos que buscan reencontrarse con sus familias en época de fiestas. Aunque Conviasa, Avior, Copa, Wingo, Satena y la estatal boliviana mantienen operaciones, las opciones son cada vez más limitadas. Muchas personas recurren al ingreso por tierra desde Colombia o Brasil, evidenciando que el país se encuentra en la práctica desconectado del mundo. No por una decisión de Trump, sino por las condiciones internas que llevaron a esta situación. La estrategia de Washington no es improvisada. Se orienta a aprovechar ese vacío, ese desconcierto y esa vulnerabilidad estructural del régimen para aumentar la presión política. Menos vuelos significa menos mercancías, menos movilidad, menos divisas y más incertidumbre para un régimen que depende del aislamiento para justificar su discurso, pero que necesita conexiones aéreas para sostener su economía. Un cierre absoluto del espacio aéreo no es algo que Trump pueda ejecutar unilateralmente, pero sí puede inducirlo, y en gran parte ya lo logró. En paralelo, informes de inteligencia, según fuentes citadas en Estados Unidos, señalan que las agencias militares buscan identificar objetivos potenciales, instalaciones vinculadas al narcotráfico, depósitos logísticos, unidades militares con participación en actividades ilícitas e incluso infraestructura petrolera clave. Los ataques, si llegan a ocurrir, se presentarían como parte de una operación antidrogas, pero su objetivo real sería cortar las fuentes de financiamiento de Maduro. La tensión, según The New York Times, escaló cuando Trump sostuvo una llamada telefónica con Maduro días antes del anuncio público. Durante esa conversación, mediada por altos funcionarios estadounidenses, se discutió la posibilidad de una reunión formal, incluso mientras Washington seguía evaluando opciones militares. Esto demuestra que Estados Unidos aún deja abierta una ventana diplomática, estrecha y frágil, pero existente. Una salida negociada antes de un choque mayor. Porque aquí está el punto central. Cuando un presidente estadounidense
alerta al mundo de que el cielo sobre un país debe considerarse cerrado, lo que realmente está diciendo es que se aproxima una fase decisiva. Primero vienen las advertencias de aviación civil, luego los movimientos militares, después la presión política y finalmente, si no hay cambio, las acciones directas. Hoy, el Caribe es un tablero militar, más que un tablero político. Allí hay buques avanzados, miles de marines y un portaaviones que no se despliega para operaciones menores. Quien crea que esto es solo una operación antidrogas, se engaña. Un despliegue de esta magnitud se mueve para reconfigurar decisiones de un régimen, no para perseguir lanchas rápidas. Maduro aún tiene una salida, no una salida de victoria, pero sí una salida pragmática. Un avión discreto, un aterrizaje en Moscú o quizás en La Habana, y un acuerdo que permita un mínimo de transición sin consecuencias inmediatas. Pero esa puerta no estará abierta indefinidamente. Si la presión continúa escalando y si Estados Unidos interpreta que el régimen no está dispuesto a negociar, el escenario cambia. La conversación política se apaga. El reloj militar empieza a correr. Estados Unidos ha dicho explícitamente que el narcotráfico venezolano constituye un acto de guerra, y cuando Washington utiliza esa categoría, ya no se discute el sí, sino el cuándo. Todo lo ocurrido, las advertencias de aviación, la retirada de aerolíneas, el despliegue naval, los mensajes de Trump, la tensión diplomática, la reacción agresiva del régimen, revela una verdad más profunda. Venezuela está aislada, no porque Estados Unidos lo haya decidido, sino porque el régimen de Maduro ha convertido al país en un territorio imprevisible, inseguro y penetrado por redes ilícitas. Trump no creó este escenario, solo lo expuso, lo hizo mucho más visible. Y mientras Maduro continúe negando la gravedad de la crisis, la presión internacional no hará más que aumentar. Gracias, muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Cada semana se suman más ciudadanos que quieren entender lo que pasa en Colombia, en la región y en el mundo, con argumentos, información y contexto real. Esto es Píldoras del Saber. Yo soy Carlos Eduard Osorio Aguiar y los espero el próximo lunes con un nuevo episodio lleno de análisis, claridad y esas verdades que siempre, pero siempre vale la pena contar. Hasta pronto.